En esta tarde me gustaría comenzar con vosotros leyendo un versículo del libro de Nehemías, un versículo que se halla en el capítulo 9 del libro de Nehemías, versículo 17. Hoy vamos a hablar de una característica especial de Dios que nos afecta muy directamente. Nehemías 9:17 nos dice así: No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes se endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Aquí Esdras, que es el que está hablando, está recordando la rebelión del pueblo de Israel y sigue diciendo: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Esdras en su oración nos dice que a pesar de que el pueblo de Israel no se lo merecía, a pesar de que era un pueblo rebelde, Dios es un Dios perdonador y los perdonó. ¿Hasta qué punto es Dios perdonador? Para ello vamos a trasladarnos al Salmo 86. Os invito a buscar Salmo 86, 5, para conocer la relación de Dios con el perdón. Salmo 86, 5. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aquí el salmista nos dice que no solo que Dios perdone, sino que Dios es perdonador. Por lo tanto, el perdón, el hecho de perdonar, es una característica inherente del propio Dios. Igual que Dios es bondadoso, Dios es perdonador. Avancemos un poquito más adelante, al Salmo 130. Salmo 130, versículos 3 y 4. Salmo 130, 3 y 4 nos dice: pero en ti hay perdón. El 3, Señor, si mirases a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El perdón, además de ser una característica divina, a nosotros nos tiene que llevar a reverenciar a Dios por su perdón. Y la pregunta que quiero haceros hoy, una de las preguntas, no tengo más, es ¿por qué Dios es perdonador? ¿Qué razón tiene Él para perdonar? ¿Por qué quiere hacerlo? La respuesta la tenemos en el libro de Miqueas. Miqueas 7, versículo 18. Miqueas 7, versículo 18 nos dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Por qué perdona Dios? Dios perdona porque se deleita en ser misericordioso. A Él le gusta ser misericordioso. Es para Él un placer poder darnos su perdón. Por lo tanto, hemos de entender que difícilmente Dios le negará a alguien el perdón, porque si lo que le gusta a Él es perdonar, pues estará dispuesto a todo aquel que venga perdonarle. Sin embargo, también ha puesto alguna condición. Vamos a ver algunas de las condiciones que Dios pone para dar su perdón, teniendo siempre en cuenta que Él lo que quiere es perdonar. Vamos a ver la primera condición. Isaías 55, 7. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La primera condición que Dios pone es que la persona tiene que cambiar de pensamiento. Tiene que
dejar de querer hacer lo que está haciendo. Eso es lo que llamamos habitualmente el arrepentimiento. La persona tiene que admitir que lo que está haciendo no está bien y desear volverse a Dios. Primera condición, pues, el arrepentimiento. Segunda condición, Hechos 10:43. Hechos 10, versículo 43. Dice así: de este, es decir, de Jesús, dan testimonio, de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Para recibir perdón de pecados necesitamos creer, fe, arrepentirnos, admitir que lo que estamos haciendo no está bien, arrepentirnos y querer cambiar, y creer que por Jesús podemos ser perdonados. Tercera, primera de Juan 1:9. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es suficiente querer cambiar, creer que Dios puede hacerlo, sino además debemos de ir a Él y confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados a Dios, con arrepentimiento y fe, Él va a perdonar. No hay más condiciones para que Dios nos dé el perdón. ¿Es que es suficiente? ¿Todos podemos ir a Dios y pedir perdón? ¿O hay algunos que no pueden? Que Dios no los va a aceptar. El que no quiere no va a poder recibir el perdón porque no quiere. El que no cree que Dios le puede perdonar no puede recibir el perdón porque no cree. Y el que no confiesa su pecado no puede recibir el perdón porque no lo confiesa. Pero si hace las tres cosas, el perdón de Dios está asegurado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues ahora vamos a ver un pequeño problema que Jesús nos plantea. Vamos pues al libro de Lucas. Lucas, me he confundido, es Mateo. Mateo 6, 14 y 15. Lucas es el siguiente. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6 nos dice, 14 y 15, es enseñanza del propio Jesús, y nos dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Parece ser que aquí Jesús pone una condición más. Parece ser, vamos a estudiarlo. Y no solamente lo dice aquí, Marcos 11, 25 y 26, él lo recalca tal vez más contundentemente. Marcos 11, 25 y 26. Dice, y cuando estés orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Así que una de las primeras preguntas que los discípulos que oyeron estas cosas y nosotros nos podemos preguntar es: ¿cuánto tengo que perdonar para que Dios me perdone? Vamos a ver lo que nos dice Jesús. Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, versículos 3 y 4 dice:
Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, de entrada, yo con quien más me he peleado en mi vida ha sido con mi hermano mayor, de niño, ahora ya no me peleo con él, ya nos llevamos muy bien, pero de niño me peleaba con él. Me peleaba, a veces nos engarzábamos, dábamos vueltas por el suelo. Pero cuando acababa, ¿podía ocurrir el mismo día otra vez? Pues sí, sí. Bueno, volvíamos a perdonarnos y ya está. Pero no recuerdo ninguna ocasión en que 7 veces en el mismo día hayamos llegado a pelearnos para pedirnos perdón. No lo recuerdo. ¿Vosotros alguna vez habéis tenido esa experiencia de tener una persona que 7 veces en un día te haga algo y tener que perdonarle? Hay que tener paciencia, ¿verdad? De entrada, como humanos, la primera vez le perdonamos, la segunda también. La tercera, empezamos a pensar si su arrepentimiento es sincero o no. Bueno, pero Jesús nos dice, perdónale, ya está. 7 veces al día que vienen a ti, 7 veces perdónale. Y ya está. Pues supongo que los discípulos se seguían haciendo preguntas porque el tema volvió a salir entre el grupito de los discípulos. Y esta vez salió pues, por el que siempre sale, por el que salta y pregunta. Vamos a verlo, Mateo 18. En Mateo 18 nos vamos a detener un poquito más. Mateo 18, versículo 21, vuelve a surgir el tema. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La lección la llevaba aprendidita. A ver, ¿qué hemos quedado? 7. Oye, pues yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Hasta cuándo le tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Vamos a intentarlo hasta 7. Pero le pregunta. No sé si esperaba que dijese, no hace tanto, sí que era una forma de hablar. Pero bueno, él le pregunta. Y Jesús le responde, en vez de decirle, oye, pues qué bien, que justo eso es lo que yo había dicho, 7 veces, muy bien, has aprendido. Le dice, versículo 22, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7, que es la primera respuesta que he oído por aquí, 70 veces 7. Cuando conocí la iglesia, 14 años, empecé a ir a la escuela sabática, estuve un año yendo a la escuela sabática de niños, y allá hacíamos exámenes bíblicos, 10 preguntas. Y como yo creo que como todo niño, lo quería sacar un 10. Claro. Y una pregunta, ¿cuántas veces según Jesús tenemos que perdonar? Me acuerdo mucho de esa pregunta porque es que el maestro no se conformó con hacer la pregunta, sino que dijo, esta pregunta es para inteligentes. Y eso se me quedó muy grabado. Que dije, tampoco es tan complicado. 70 veces 7, ¿cuántas son? 490, pues ya está. No hace falta ser tan inteligente, ¿no? 490. El resultado, Sergio, un 9. ¿Cuál he fallado? Ni me imaginaba yo que había fallado esa. Y me dice, no, esta. Pues si las matemáticas son así. Y entonces, con mucha paciencia, el maestro me enseñó y yo empecé a aprender que Jesús no era tan literal como yo creía. Que esto de 490 veces no era así. 70 veces 7, ¿qué es perdonar 70 veces 7? Y si viene a ti, perdónale. Siempre. No hay límites. Y me imagino a los apóstoles abriendo sus ojos, su boca, y Jesús que les ve la expresión dice, no sé si me están entendiendo. Así que se lo voy a explicar mejor. ¿Qué significa esto? Y él les cuenta una parábola. Vamos a leerla. A partir del versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Y ahora vamos a hacer una interpretación de la parábola. Al principio es fácil. El rey, ¿a quién representa? Dios. Fijaros que Dios perdona, y leíamos antes que Dios es misericordioso y perdona. Ahí lo tenemos fácil. ¿Quién es la persona que debe una deuda grande a este rey y es perdonado? Yo. Cada uno de nosotros somos esa persona. Bien. ¿Quién es el que le debía a este perdonado? Mi prójimo, cualquier persona que me ha hecho algo. ¿Quiénes son los consiervos que van con el cuento a su señor? Los ángeles. Los ángeles. Que son los que pueden ir al Señor y contarle. Podríamos tal vez interpretar también los hermanos, los que nos rodean, podríamos también decirlo. Bueno, realmente son personajes secundarios en este caso. Vamos a quedarnos con los tres personajes principales. ¿Quién se recibe primero? El perdón. Dios primero perdona. Y ahora nos encontramos con la segunda. Yo ya estoy perdonado y me encuentro con alguien. Las dos personas, el que es perdonado y el deudor, el segundo deudor, dicen la misma frase. ¿De acuerdo? Ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Uno debe 10.000 talentos, otro 100 denarios. Uno es perdonado y el otro es el deudor. Perdonado y deudor. Seguramente para los apóstoles será muy clara la cuestión. Para nosotros es un poco más complicado, porque hacer la comparación de 10.000 talentos con 100 denarios cuando hablamos en euros es un poco complicado. Así que vamos a hacer la traducción. Vamos a pasarnos a euros. Un denario es el salario normal de un jornalero, de un día. Trabaja un día, cobra un denario en aquel tiempo. Si hoy trabajáramos un día, ¿cuánto cobraríamos? En España, el salario mínimo interprofesional, es decir, lo mínimo que según el Estado debería de cobrar una persona por un día de trabajo, son 23,59 euros. Así que nos vamos a mínimos. Vamos a pensar en mínimos. Por lo tanto, 100 denarios serían 2.359 euros. Esa es la deuda del deudor. Una deuda, bueno, importante, sobre todo para algunas economías que no tenemos gran cosa, pues es una deuda, una deudita. ¿Cómo, si tienen paciencia, esto es lo que me deben a mí, no lo debo yo, me lo deben a mí. Si yo tengo paciencia, ¿este deudor me lo va a poder pagar? Vamos a ver.
Un cálculo así. Si devolviese 196,58 euros al mes, que creo que se podría, en un año habría cancelado la deuda. ¿Es así? Lo he hecho con calculadora, ¿eh? Si hiciera un esfuerzo y consiguiese devolverme 393,16 euros al mes, en 6 meses estaría cancelada. Si yo tengo un poco de paciencia, 6 meses, un año, ya está. Devuelto y cancelada la deuda. ¿Puedo tener paciencia? Sí. Bueno, pues este hombre no la tuvo. Vamos a ver. Ahora, ¿y yo? ¿Cuál es la deuda que a mí se me ha perdonado? Porque yo también he pedido que se tenga paciencia conmigo. La pregunta es, ¿cuánta paciencia tiene que tener Dios para perdonarme? Bien, vamos a ver mi deuda. Un talento. Un talento son 6.000 dracmas. Y la dracma es el equivalente al denario. Son monedas prácticamente del mismo importe. Por lo tanto, un talento son 6.000 denarios. Y aquí empiezan a saltarnos cifras. 10.000 talentos son 6 millones de denarios. 60.000. No, 60 millones. ¿60.000? No, 60 millones. ¿Sí? Lo he mirado un poco de reojo, pero me parece 60 millones. Son 60 millones de denarios. No sé si es 60. Eso traducido a euros son 1.415.400.000 euros. Es difícil hasta leerlo. ¿Sí? Es una deudita. Ya nos podemos hacer la idea de la diferencia entre los dos deudores, entre mi deuda y la deuda de mi hermano. Bueno, vamos a suponer que yo consigo devolver 196,58 euros al mes. Lo mismo que me podría devolver mi hermano. ¿Vale? ¿Cuánto tardaría en devolver mi deuda? Pues 600.000, 10 años. Redondeando, 600.000 años. En caso de que yo consiguiera devolver 6.000 euros al mes, que ni los gano, bueno, caso así, que yo no pudiera hacerlo, tardaría 19.658 años en devolver mi deuda. Ten paciencia conmigo. Difícil. Difícil, ¿verdad? Imposible. Esa es la idea. Imposible. Yo no puedo pagar mi deuda. Pero, insisto, ten paciencia conmigo. Dice el Salmo 49, vamos a leer el Salmo 49, versículos 7 y 8. ¿Puedo yo pagar mi deuda? Los números me dicen que sí. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Salmo 49, 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Nadie puede pagar por su vida, por su pecado. El precio de mi pecado es muerte, muerte eterna. Y yo no puedo pagar esa deuda. Así que me acerco a Dios y le digo, ten paciencia conmigo. A ver, ¿qué tengo que hacer yo para que tú me perdones? Y él me mira y me dice, déjalo. No puedes. No puedes. Yo te lo perdono. Ya está. Perdonado. No hace falta que tú hagas nada, porque nada que puedas hacer va a poder pagarlo. Así que yo, misericordioso, te perdono. ¿Cómo nos perdona? 1 Corintios 6:20. Dice así, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos perdona porque compró nuestra redención. Murió en la cruz. Él mismo, Dios, en la persona de Jesús, murió en la cruz la muerte eterna para que nosotros podamos tener perdón. Y que no nos costase nada. Pagó nuestra deuda.
Y daros cuenta que en el perdón, tal como nos presenta Jesús, y recordad que Él nos dijo, si no perdonáis a los hombres sus pecados, mi Padre no os perdonará a vosotros. ¿De qué estaba hablando Jesús? Lo primero que es, que nosotros perdonemos para que Dios nos perdone. No, esa condición no existe. Dios nos espera que nosotros hayamos perdonado para perdonarnos. Vamos a Dios y Él nos perdona. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Pues quiere decir que lo coherente, lo normal, es que si a mí se me ha perdonado una deuda impagable, totalmente impagable, yo tengo que perdonar a aquel que me debe una miseria. En comparación, no se me ocurrió sacar el porcentaje, pero en comparación, ¿qué es la deuda que mi hermano tiene conmigo? ¿Qué me puede hacer mi hermano que sea peor de lo que yo he hecho? Lo que haga mi hermano, lo que a mí me haga mi hermano, él puede pagarlo. Y yo puedo perdonarlo. Vamos a leer Efesios 4:32 y ver cómo Pablo deja claro el sentido y el orden del perdón y el porqué. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La razón primordial para el perdón es perdonado. Colosenses 3:13. Es el último versículo que vamos a leer esta tarde. Colosenses 3:13. Que Cristo os perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Cuántas condiciones nos puso? Algunas sí, recordemos. Arrepentimiento, fe y... Arrepentimiento, fe y confesión. Arrepentimiento, fe y confesión. Si tu hermano viene a ti arrepentido, perdónale. Y si no viene a ti, perdónale. Si tu hermano tiene algo contra ti, es muy poca cosa comparado con todo lo que Dios me ha perdonado. Perdonémonos porque Cristo nos perdonó. Que ese sea nuestro sentir en cada uno de nosotros. Amén.